Hola, soy Bárbara Anderson y esto es Milenio al Momento. La CFE también debería recomendar que nos quedemos en casa, porque empezaremos a ver crecer los niveles de contaminación ambiental debido al aumento en el uso de los combustóleos en las plantas generadoras de energía de la Comisión Federal de Electricidad. El 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, publicó el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Uno de los puntos de este acuerdo es que se suspende en forma indefinida la incorporación al sistema de las nuevas plantas de energía renovable que estaban en construcción o recién operando. Se trata ni más ni menos que de 44 campos entre proyectos de energía eólica y fotovoltaica solar que no se van a sumar al sistema eléctrico. El presidente declaró que se tomó la decisión de este acuerdo para ser justos con la CFE, para que aumente la venta de energía al mercado al estar perdiendo negocio frente a los privados. Por eso creo importante que nos regresemos un paso para entender cómo funciona el sistema eléctrico nacional. Les cuento que este sistema tiene 4 grandes áreas, 4 grandes negocios: generación, transmisión, distribución y suministro, ya sea para residencial o para industrial. Actualmente la CFE opera en exclusiva el negocio de la transmisión, que son todas las líneas, la distribución, además de la generación y el suministro doméstico. También se encarga de la operación de todas las plantas que son de energía nuclear y de energía hidroeléctrica. Las empresas privadas de energía solo pueden generar y suministrar electricidad al sector industrial, que no es un negocio menor porque ya es el 60% del consumo eléctrico del país es industrial. Entonces, hoy por hoy, 54% de la energía nacional la produce la CFE y el restante porcentaje la iniciativa privada, aunque también la propia CFE le compra casi un 21% de su producción. Con esto, tenemos que las empresas privadas solo generan y venden un 25% del consumo de electricidad del sector industrial de México. Entonces, directa o indirectamente podemos decir que la CFE hoy controla 75% de la energía del país. Las energías renovables solo representan hasta ahora 12% de la generación eléctrica nacional. Buena parte de las plantas de la CFE, aquellas que no llegaron a reconvertirse a gas natural, siguen funcionando con un combustible altamente tóxico como es el combustóleo. Y ahí aparece una alineación con la otra gran paraestatal como es Pemex. Cuando se refina petróleo, uno de los subproductos que se genera es el combustóleo, que es un petrolífero cargado de sustancias tóxicas, fundamentalmente azufre. Por cuestiones de configuración unas plantas o por falta de inversión otras, lo cierto es que las 6 refinerías mexicanas de Pemex producen mucho desecho, mucho combustóleo. Para poner en contexto, por cada barril de crudo que se refina en México, 30% termina como combustóleo. En cambio, la 7ª refinería que Pemex tiene en Estados Unidos con Shell, en Deer Park, en Texas, la refinación de cada barril solo deja 3% de combustóleo. Hasta el año pasado, los principales clientes del combustóleo para Pemex eran las grandes embarcaciones marítimas que le compraban más de la mitad de la producción de este energético. Pero, desde el 1 de enero de este año, una norma internacional ambiental prohíbe que los barcos operen con un combustible con altos niveles de azufre. Con esta restricción, que le impide a México exportar combustóleo, más la decisión de Pemex de aumentar la producción y la refinación de petróleo, más la poca capacidad de almacenamiento que ha generado, hay un exceso de combustóleo en el país. Se calcula que hay unos 128.000 barriles diarios de combustóleo si vemos los datos de marzo nada más. Y el mejor cliente que los puede recibir es la CFE. Las plantas de CFE que no se reconvirtieron a gas y que siguen usando combustóleo se las conoce en la jerga del sector como las cafeteras, porque son viejas, son caras, son ineficientes y, como vemos ahora, contaminan mucho. Ya a fines del año pasado, la CFE dijo que si Pemex ponía el combustóleo a buen precio, ellos eran buenos clientes. Es más, CFE anunció que iba a licitar para este año, para 2020, 7 nuevas plantas de generación eléctrica y una de ellas iba a ser 100% alimentada por combustóleo, que está a la baja en todo el mundo, en todo el resto de los países.
Y en medio de esta contingencia sanitaria está esta decisión de poner a operar sí o sí las plantas de combustóleo de CFE para ampliar su volumen de generación eléctrica, van a generar un daño ambiental que afectará directamente a la salud de todos nosotros. Y si bien hay normas ambientales que prohíben el uso de combustóleo en zonas urbanas, eso ya está ocurriendo. Les cuento que uno de los casos es la central termoeléctrica de Tula en Hidalgo, que es de la CFE, que está funcionando con combustóleo y que está afectando de manera directa a la contaminación ambiental que vivimos en el centro del país, lo que incluye la Ciudad de México y toda el área metropolitana. Y eso, que ahora por las jornadas de sana distancia se ha reducido la presencia de vehículos en las calles. La quema de combustóleo aumenta la presencia de las partículas PM2.5. No sé si ustedes se acuerdan en el aire. Son estas partículas que disparan las contingencias ambientales que tanto recordamos del 2016 y respirarlas a estas partículas por lapsos prolongados aumenta el riesgo de ataques cardíacos y la disminución de la función pulmonar. Según estadísticas mundiales, las partículas PM2.5 son el primer factor de riesgo medioambiental de muerte prematura en México. Hace pocos días, la Universidad de Harvard publicó una investigación realizada entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y China, donde habría una relación directa entre el aumento de la mortalidad del COVID-19 en pacientes que viven en ciudades con altos niveles de PM2.5, de alta polución ambiental. No hace falta que les recuerde que estamos en medio de una epidemia inédita, difícil de controlar y muy veloz, con un virus que afecta principalmente al sistema respiratorio. Yo creo que no solo el subsecretario Hugo López-Gatell deberá pedirnos que nos quedemos en casa, sino también el director general de CFE. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene con más Milenio al Momento.